Estás escuchando el podcast Con Cuerdas de Amor, cuyo propósito es traer personas a Jesús y que sean restauradas por sus palabras. Feliz y hermoso día en el cual nos encontramos con la palabra de Dios. Nos encontramos con Dios a través de la oración. Les deseo un feliz y bendecido día. Y aparte de esto, yo quiero en esta semana de que hablemos sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. El cambio tan sobrenatural que obra en todos y cada uno de nosotros que hemos aprendido a amar la palabra de Dios. Tú sabes de que la palabra del Señor es la única que nos da esperanza, nos da consuelo, nos libera. Dios nos ha dejado la medicina total para muchas situaciones difíciles en la vida. Porque cuando el hombre cierra sus manos y dice, no puedo con esto, viene Dios con su santa palabra y nos dice que para Él no hay nada imposible. Así de que hagamos una corta oración comenzando esta mañana y vamos a ver sobre lo que es la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Bendito Señor y Padre amoroso, en esta mañana te doy gracias por cada uno de nuestros oyentes. Los bendigo con toda bendición celestial y estoy declarando que por el poder y el favor de Dios tú nos cuidarás durante todos estos tiempos, Señor, en el cual hay tanta muerte, en el cual, Señor amado, se está viviendo tiempos difíciles, peligrosos, como dice tu palabra. Pero estamos confiando que en tu misericordia nos dejarás ver otro nuevo año. Nos dejarás pasar al otro lado. Y esto lo vamos a lograr tomados de la fe, porque tu palabra nos alienta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, sé que hay temores, sé que muchos tienen problemas en sus casas, pero Señor, tu palabra, cuando la proclamamos en el hogar y cuando comenzamos en toda nuestra casa a leer los salmos y a orar con tu palabra, yo sé que el ambiente y todo cambia. Declaro libertad, declaro paz, declaro bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, es muy importante que todos tengamos un manual de la palabra de Dios. Ahora, estamos viviendo una época muy buena en la cual puedes tener tu Biblia en tu celular, descargarla en todos los medios que tú tienes, en tu computadora. Vuelvo y te repito, en tu celular, en tu iPad y en todo lo que tienes. Allí puedes descargar lo principal que debemos de tener, la bendita palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, el versículo número 12 dice así: porque la palabra de Dios es, ¿qué es? Es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y es muy útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero lo más importante es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que esta palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, hasta nuestros huesos. Esta palabra de Dios entra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos lo dice Hebreos 4, verso número 12. Es esta palabra tan hermosa que si tú hablas con la palabra, aún nuestros huesos obedecen, nuestra mente obedece. Enamórate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa, es maravillosa. Esta palabra de Dios ha cambiado muchas vidas. La Biblia contiene la mente de Dios, contiene el estado del hombre, nos habla del camino de la salvación, nos habla también del camino del pecador y de la felicidad de cada creyente al tenerlo a Él en el corazón. Leamos la palabra de Dios para ser sabios. Si quieres tener sabiduría, acude a la palabra de Dios.
Cree en esta palabra para ser salvo y practícala para que seas una mujer o un hombre santo. Esta palabra de Dios contiene luz para guiarte, contiene alimento para sustentarnos y nos da consuelo para alentarnos cada día en nuestro diario vivir. Y sobre todo, recuerda, es la espada del soldado. Esto es la palabra de Dios. Es hermosa, es preciosa. Pero como acabamos de leer en Hebreos 4:12, su palabra es que viva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su palabra no está muerta. Esta palabra de Dios todavía actúa. Esta palabra de Dios no muere. Aunque muchos han querido quemar la Biblia, pasarla como algo ya obsoleto, te quiero decir que el cielo, la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es Dios mismo. La Biblia es la palabra de Dios, no es palabra de hombres. Muchos dicen, el papel puede con todo, pero la palabra de Dios no es cualquier papel. Es la palabra divina del Señor y es viva porque todavía actúa, no está muerta. Esta palabra de Dios transforma, esta palabra de Dios cambia nuestros pensamientos. Esta palabra de Dios es poderosa y como es tan poderosa, yo creo que tú en este momento tienes deseos de comenzar a leerla, a vivirla, a practicarla, a enseñarla, porque es lo único que nos da vida en abundancia. Dice que su palabra es viva, quiere decir actúa, no está muerta, no está. Es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque produce efecto. O si no, hoy te desafío a que ores por un enfermo. Hoy te desafío a que le coloques al Señor tus cargas, a que hables con Él en lo secreto. Y yo te aseguro que si tú le dices al Señor, háblame, Dios te hablará en su divina palabra. Por eso la Biblia dice que su palabra es viva, su palabra es eficaz. Quiere decir que produce efecto. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra corta con el pecado. Esta palabra corta con la incredulidad. Esta palabra de Dios corta contra toda acechanza del enemigo. Esta palabra de Dios tiene tanto poder que ha cortado con toda obra de iniquidad. Ha cortado y cortará y seguirá cortando las maldiciones que el enemigo ha querido levantar contra tu vida. Por eso dice que es más cortante. ¿Por qué? Porque esta palabra es la única que puede liberarnos, que puede cambiarnos, que puede transformarnos, que nos puede hacer nuevas criaturas. Esta palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada. ¿Qué es una espada? Es un arma. Y la palabra de Dios es el arma para que tú y yo nos defendamos contra todo ataque del enemigo, contra todo ataque del brujo, contra todo ataque del hechicero, contra todo ataque de maldición. Por eso la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es espada. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un arma tan poderosa, tan gloriosa, que tú y yo la debemos de amar, la debemos de obedecer. Nosotros tenemos el arma en nuestras manos y es la obediencia, es la oración, es la lectura de la palabra de Dios, es esa oración que nos lleva a encontrarnos con el Señor. Yo te invito a que a partir de hoy comiences a amar la palabra del Señor. El día de mañana vamos a continuar. ¿Por qué es tan importante desear la palabra del Señor? Así de que yo te invito a que ores conmigo y digas lo siguiente: Padre Dios, quiero conocerte, quiero amarte, quiero honrarte, quiero bendecirte, quiero aprender de tu santa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este medio en el cual, Señor, tú me enseñas que tú eres el todo de mi vida. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y vuelve a reflexionar sobre todo lo que hablamos hoy en este devocional. Un abrazo.